CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio en un nuevo programa del Abogado en su Casa, hoy con un tema súper importante a lo largo de estos días y además que está en auge casi que prácticamente 22 días y que tiene una relevancia nacional para muchos costarricenses en virtud de que es ese dinerito extra que todos deseamos en diciembre. Hoy en compañía de un invitado súper especial y además agradecidísimo con la encargada de prensa, doña Karen Castro, quien es la gestora de comunicación del bufete de abogados BDS Asesores, analizando lo que es el tema del aguinaldo. Muy buenas noches al licenciado Marco Arias Arguedas. Muy buenas noches, don Marco. Buenas noches, Denis, un placer. El perfil de don Marco es graduado con honores como dentro de los abogados internacionales de la prestigiosa Northwestern Universidad de Perry School, además en Chicago, Illinois, y se ha desempeñado en Summer Associate en la oficina de Nueva York de Little Mendelson. Este es un invitado especial que ponemos a disposición de todos ustedes. Además ya nos encontramos por las diferentes cableras, al igual que por el WhatsApp 8666-8916 y las diferentes cableras que corresponden a canal 49.1 digital, canal 38 Teleplus digital, canal 54 Plus TV, canal 549 Cabletica digital y canal 76.4 Cablevisión de Occidente. Así nos pueden seguir como CRC TV. Don Marco, creo que podemos iniciar en materia y el tema más importante del día de hoy es ¿qué es el aguinaldo? Claro, Denis, pues bueno, el aguinaldo es uno de los, podríamos llamar, derechos laborales por excelencia, ¿verdad? En nuestro país y en muchos otros países, pues la región y de tradición de derecho pues civil, el aguinaldo o decimotercer mes, como también se le conoce, se le llama también en otros países, como les digo, es uno de los derechos laborales más importantes que existen en nuestro país, en nuestra jurisdicción, ¿verdad? Y que constituye un pago que hace el patrono a favor de todos sus trabajadores en el mes de diciembre de cada año, y que tiene una forma de cálculo que está pensada para representar un doceavo de todos los salarios pagados en el periodo de un año, de forma tal que viene siendo en promedio el equivalente a un mes más de ingreso. No es salario, es un ingreso distinto, es un aguinaldo, pero que viene siendo el equivalente a un mes más de salario, digamos, para el trabajador y que se pagan este mes de diciembre. Por eso pues se le da también ese nombre de decimotercer mes. Bueno, queremos invitar a todas las personas que pueden efectuar ya todas sus consultas a través de la página del Abogado en su Casa, que nos encontramos totalmente en vivo en el Facebook Live. Un saludo muy especial a don Carlos Montero, que indica su reporte de sintonía. También nos pueden indicar a partir de dónde nos están escuchando y llega la frecuencia del Abogado en su Casa y CRC 89.1 Radio. Don Marco, creo que otro de los temas más importantes y que es digno de resaltar es a quién le corresponde este pago del aguinaldo. El aguinaldo le corresponde ni a cualquier persona que tenga la condición de trabajador o trabajadora en nuestro país, independientemente que sea una persona, pues que sea un trabajo temporal, un trabajador por tiempo indefinido o permanente, ¿verdad? Todo trabajador básicamente tiene derecho al pago de aguinaldo siempre y cuando, y esa es, digamos, la única condición que existe, haya acumulado por lo menos un mes de antigüedad al servicio del patrono. Una vez que se cumple ese mes, todos los trabajadores tienen derecho al pago de aguinaldo. ¿Cuánto dinero voy a percibir yo como trabajador? ¿Cuál es la fórmula o cómo debo calcular ese monto del aguinaldo? Sí, el aguinaldo, y aquí ya entramos en el tema de cómo se calcula, ¿verdad? Toma en cuenta todos los salarios, ¿verdad?, pagados del 1 de diciembre
a el 31 o 30, perdón, de noviembre del año siguiente. Y cuando digo salarios, incluye desde salario ordinario, ¿verdad?, hasta horas extras, salario en especie y cualquier otro tipo de remuneración que el patrón le entregue a sus trabajadores y que tenga naturaleza salarial. Entonces lo que debemos hacer es agarrar todos esos salarios, ¿verdad?, sumarlos, todo lo pagado entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre, y dividirlo entre 12 para encontrar el monto que recibirá el trabajador por concepto de aguinaldo. Es importante tomar en cuenta que son salarios brutos, es decir, sin aplicarle rebajos por cargas sociales, impuesto de renta ni ninguna otra retención o rebajo. Tomo todo eso, lo sumo y lo divido entre 12 y es el aguinaldo que recibirá la persona. Don Olger Alejandro Brenes, antes de evacuar esta inquietud y bueno, agradecerle a doña Inet Arias su reporte de sintonía desde Escazú. Nos indica don Olger Alejandro, dice, la inquietud es por qué se paga el aguinaldo aún sin recibirlo en caso de pensiones alimentarias. Me salí del tema propiamente laboral. Vamos a ver, ¿por qué es que se paga el aguinaldo aún sin recibirlo en el caso de pensiones alimentarias? Me salí del tema propiamente laboral. Bueno, pues es que es un derecho que ostentan las personas y ya por ser un derecho irrenunciable corresponde ya sea al beneficiario de una pensión alimentaria. Un saludo también a Hermes Áviles, perdón, dice, saludos licenciado Denis Solano, excelente tema, bendiciones desde Upala. Muchísimas gracias a don Hermes que reporta sintonía. También recordarles a todas las personas que nos pueden sintonizar a través de la frecuencia 89.1 radio. Don Marco, usted estaba haciendo la fórmula en relación a los 12 meses, pero ¿qué sucede si yo trabajé de enero a junio del presente año? ¿Cómo puedo calcular ese monto? Ok, usted es una muy buena pregunta. Como decía, el aguinaldo se calcula con base en un periodo específico, una determinada, de una fecha determinada a una fecha determinada. O sea, el 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del año siguiente, o en caso de que una relación laboral finalice antes, ¿verdad?, sea en junio, sea en julio o cualquier otro mes, hasta esa fecha. Entonces yo tomo los salarios pagados desde el 1 de diciembre hasta la fecha en que renuncié o fui despedido, ¿verdad?, eventualmente, y divido entre 12. Para una persona que, por ejemplo, trabajó 6 meses exactos, del 1 de diciembre a el mes de junio del año siguiente, 6 meses, pues recibiría básicamente el equivalente a la mitad del aguinaldo completo que hubiera recibido si hubiera trabajado los 12 meses completos de este periodo. Ya nos pueden hacer a través del Facebook Live con toda la confianza del mundo en relación de temas laborales. No hay como los compañeros de BDS Asesores que ya pueden aprovechar el experto. Ahí es donde pueden evacuar las consultas y este servidor va a dirigírseles a lo que es el invitado, don Marco Arias. ¿Qué sucede en estos tiempos de pandemia en donde muchos de los trabajadores se vieron suspendidos o reducidas sus jornadas? ¿Cómo va a ser ese pago del aguinaldo? Ok, lamentablemente, Denis, pues el pago del aguinaldo sí se va a ver impactado para todas aquellas personas que han sido objeto ya sea de una suspensión del contrato de trabajo, ¿verdad?, o eventualmente de una reducción de su jornada de trabajo con la ley que aprobamos en el mes de marzo de este año, ¿verdad?, como una novedad en temas laborales por la pandemia, o evidentemente las personas pues, que han sido cesadas de su empleo y que ya han recibido pues, el pago de ese aguinaldo proporcional hasta la fecha de salida. En el caso de las suspensiones, ¿verdad?, tenemos que recordar que es como una pausa que se da a una relación laboral donde ni la persona está obligada a prestar un servicio, a presentarse a trabajar, ni el patrono tiene la contraprestación de pagar el salario. Por lo tanto, durante la suspensión, sea un mes, 3 meses o 6 meses, al no haber pago de salario, no va a haber insumos para calcular el aguinaldo. Si una persona, por ejemplo, estuvo suspendida durante 3 meses, yo sumaría los salarios del 1 de diciembre hasta el día de ayer, 30 de noviembre, ¿verdad? Vamos a tener 3 meses que van a salir en cero y evidentemente eso va a impactar, ¿verdad?, el pago del aguinaldo en una cuarta parte, ¿verdad? Porque 3 meses es una cuarta parte de los 12 meses que conforman el cálculo y por lo tanto, pues el aguinaldo de esa persona va a venir una cuarta parte menos de lo que hubiera venido si hubiera trabajado los 12 meses completos sin un periodo de interrupción. Y en el caso de personas con reducción de jornada, pues no hay técnicamente una interrupción del contrato de trabajo, pues no hay una suspensión, pero sí hay un periodo de tiempo, llámese 3, 6 o 9 meses,
donde la persona pues tiene un ingreso menor al habitual y por lo tanto al ingresar esos salarios reducidos en el cálculo, evidentemente va a tener un impacto en el monto final que se cancela. Nos ingresan ya preguntas a través del WhatsApp de 8666-8916. Nos indican qué sucede en el caso de que yo me haya incapacitado con todo este tema, cómo se me debe pagar el aguinaldo. Ok, es una buena pregunta. La incapacidad médica, sea emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social o por el Instituto Nacional de Seguros, es uno de los tipos de suspensión del contrato de trabajo, ¿verdad? Donde la ley pues reconoce que la persona no se encuentra médicamente o por su estado de salud habilitada para trabajar y por lo tanto pues le ordena al patrono, ¿verdad?, esperar a que la persona se recupere, pero tampoco hay pago de salario. Y aunque la persona durante la incapacidad reciba un subsidio de parte de la caja o de parte del INSS, según sea el caso, ese subsidio no tiene naturaleza salarial. ¿Por qué? Porque ese pago no se hace como contraprestación de un servicio o de un trabajo prestado, sino que se hace como parte de nuestro sistema de seguridad social, donde se busca que las personas incapacitadas que no pueden trabajar, pues no se encuentren después de cualquier ingreso. Por lo tanto, las incapacidades, sean de un día, sean de 6 meses o 9 meses o más, también tiene un impacto en el aguinaldo, pues se va a ver reducido el monto que utilizo para calcularlo, dado que ese subsidio que se paga durante la incapacidad no tiene, como decimos, naturaleza salarial. Perfecto, don Marco. Tenemos, bueno, antes de seguir con una serie de consultas, bueno, un saludo muy especial para don Henry Alvarado Guzmán, desde el Huarco de Cartago de Tobosi. Ya se encuentra con nosotros el director del Abogado en su Casa, el licenciado Belisario Solano, quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches, don Belisario. Gracias, Denis, un gusto de poder saludarlo y saludar a nuestro distinguido colega, don Marco, ¿verdad? Don Marco Arias. No Durante. No Durante, parecido. El hijo. No, no. ¿Verdad? No, Tocayo, saludos al patrón, ¿verdad? Saludos al patrón. Saludos al patrón. Un abrazo a don Marco Durante. Y tenemos hoy a don Marco, especialista en Derecho Laboral, hablando del tema de los aguinaldos, no solamente en materia laboral, sino que también vamos a hablar del aguinaldo, también en materia de pensiones alimentarias de alguna u otra manera, Denis. Así es, don Belisario. Bueno, hay una serie de preguntas que también ya nos llegan aquí a través del WhatsApp y creo que hay una pregunta en materia de pensiones que puede ir abarcando usted, don Belisario, por ahí a través del Facebook Live. Implica de qué serie de deducciones se pueden aplicar sobre este monto del aguinaldo, don Marco. Sí, con el tema de, bueno, primero que todo, buenas noches a don Belisario, ¿verdad? Un placer estar aquí con usted también. Con la pregunta que hacía ahora el primer, pues, oyente al inicio de la entrevista o del programa, ¿verdad? Con el tema de la pensión, pues efectivamente, no es mi área de especialidad el tema de pensiones alimentarias, salvo lo que tiene que ver un poquito con la incidencia laboral. La ley de pensiones alimentarias sí establece una obligación valga la redundancia, obligado alimentario, ¿verdad?, a pagar un aguinaldo, un 13º mes a favor del beneficiario. Y eso pues se traduce en la práctica que aunque la persona no tenga empleo o trabaje o se dedique a una ocupación mediante, por ejemplo, un esquema de servicios profesionales donde no existe el derecho al aguinaldo, pues no es un esquema laboral, ¿verdad? Aún así va a estar obligado a pagar el equivalente a una cuota de su pensión por concepto de aguinaldo. Como les digo, aunque no tenga un trabajo que le reconozca el pago de aguinaldo, pues no es formalmente un empleado, por decirlo así. Saludo muy especial para todas esas personas como don Federico Meneses, además don Dalino Sarmiento, que están observando lo que es nuestra transmisión de don Facebook Live. Belisario, ¿tenemos más consultas con usted? Sí, aquí tenemos varias preguntitas que nos están ingresando. Vamos a ver, dice acá, buenas noches, mi pregunta es, yo estoy suspendida ya esa está. Ajá, pero a ver, vamos a ver. Yo estoy suspendida en jornada laboral, pero durante los meses de octubre y noviembre me llamaron y tenía que ir a trabajar medio tiempo. ¿Eso afecta mi aguinaldo o no lo afecta, don Marco?
Sí, es una muy buena pregunta. Estamos ante una situación que se han dado lamentablemente en esta pandemia, ¿verdad? De personas en suspensión de contrato o con reducción de jornada, que son medidas que sí impactan el aguinaldo y cuando se mezclan se utilizan ambas medidas, pues puede tender todavía más a la confusión. Lo que tal vez podemos decir a las personas para que estén tranquilas, ¿verdad? Es que cada vez que trabajen y que reciban pago de aguinaldo, de salario, eso va a ir sumando para el cálculo de aguinaldo. El tema es que si, por ejemplo, usted en una suspensión, durante los periodos de suspensión, al no tener pago de salario, no se va a sumar eso para efectos de aguinaldo. Esos periodos van a ser, por decirlo así, periodos muertos, donde yo como patrono tengo que tomar en cuenta ese periodo, ¿verdad? Para el cálculo del aguinaldo, y al ser cero el salario recibido, pues evidentemente impacta el monto final de aguinaldo. Mientras que en reducción de jornada, pues aunque sí haya trabajo y sí haya salario, no es en la misma medida en que se ha pactado al inicio del contrato y por lo tanto pues también se va a ver reducido proporcionalmente el pago final de aguinaldo. ¿Empleadas domésticas? Don Belisario, lo interrumpo antes. Sí. Con un saludo muy especial para don Denis Jiménez de Talleres Premium, Ayer es que premium. está reportando sintonía desde Cartago. Saludos a don Adrián también. Saludos a don Adrián. Ahí al jefe. Ok. Don Marco, distinguido colega, vea, aquí esta pregunta que le voy a hacer es para que todas las empleadas domésticas nos adoren y para que todas las patronas no nos quieran. ¿Qué pasa con el aguinaldo de las empleadas domésticas? ¿Cómo opera el aguinaldo en esa rama de la actividad laboral y qué pasa con el aguinaldo en especie o el salario en especie? Ok, efectivamente, hombre, es una muy buena pregunta y pues a uno como abogado muchas veces le toca dar no tan buenas noticias, ¿verdad? A los clientes, a las personas en general. Sí, el servicio doméstico, sea servidor o servidora doméstica, ¿verdad? En nuestro país es una forma de trabajo más y es una persona que tiene los mismos derechos laborales, con algunas condiciones particulares, inclusive a veces hasta más beneficiosas que otros tipos de trabajadores, pero que a fin de cuentas es un trabajador o trabajadora que se rige por el Código de Trabajo y todas las demás leyes laborales. Y por lo tanto, tiene los mismos derechos de aseguramiento ante la caja, de pago de reconocimiento de vacaciones anuales y, por supuesto, aguinaldo pagado en diciembre de cada año. Con el tema del salario en especie, en nuestro país, pues el artículo 166 del Código de Trabajo establece que cuando un patrono reconozca a un trabajador insumos como alimentación, vivienda o vestido o uniforme, ¿verdad? Eso se va a tomar en cuenta como salario en especie. Entonces, todas aquellas servidoras domésticas que reciban de su patrono, ya sea alojamiento o vivienda, alimentación, uniforme y demás, pues legalmente están recibiendo un salario en especie que debería verse reflejado no así en pago, digamos, en líquido, en dinero en efectivo, ¿verdad? A final del mes, pero sí como un componente salarial dentro del reporte de planilla que debería existir. Y por lo tanto, ese complemento, ¿verdad? Que es un salario, aunque sea en especie, a fin de cuentas es salario, se debe tomar en cuenta para el cálculo de aguinaldo. Para ponerles un ejemplo, si una servidora doméstica gana el salario mínimo de ley, que hoy son 199.760 colones, digamos que 200.000 para redondearlo, y yo le reconozco un salario en especie equivalente a, por ejemplo, 50.000 colones, el reporte de la caja de esa trabajadora debería ser por 250.000 colones mensuales. Y si gana ese monto exactamente igual durante todo el año, ¿verdad? Al final al 30 de noviembre de ese año, su aguinaldo, una vez que lo calcule, debería ser de 250.000 colones. ¿Por qué? Porque sumé todo lo pagado del 1 de diciembre al 30 de noviembre, todos los meses recibo el mismo monto y al dividir entre 12, la doceava parte de esa suma va a ser lo mismo o el equivalente a un salario mensual, incluyendo el salario en especie. Bueno, ahí queda la respuesta al experto. Hay una pregunta a través del WhatsApp de CRC 89.1 Radio, la cual es 8666-8916. Ya tenemos varias preguntas por acá que don Javi Esquivel está haciendo el favor de enviarlas a este servidor. Dice, el esposo de mi amiga trabaja en una empresa donde le hicieron una reducción laboral al 25% de manera oficial. Sin embargo, extraoficialmente le pagaban otros 25% por medio de caja chica, o sea, estaba un 50%, pero la empresa lo manejaba así para no pagar tantas cargas laborales como la caja y otros. ¿Cómo corresponde el pago del aguinaldo en estos casos? Si pagan menos, legalmente podrían hacer algún reclamo
Ellos están preocupados por el monto que les corresponde. Saludos. Sí, qué buena pregunta, Denis. Aquí estamos ante una situación donde, pues, digamos que lamentablemente los patronos, algunos se han puesto un poco creativos, ¿verdad? Por el tema de la pandemia y han puesto, pues, en la balanza por un lado, pues, el deseo de ayudar a los trabajadores o por lo menos tener su ingreso un poco mayor, digamos, que el que está oficialmente reportado en la caja, y por otro lado, pues, la obligación y el costo que conlleva, pues, reportar un salario mayor precisamente a la caja del seguro. En buena teoría, si la persona ha estado trabajando el 50% de su tiempo y ha estado recibiendo una suma de dinero equivalente al 50% de su aguinaldo, pero de su salario, entonces tanto el reporte del planilla ante la caja como el aguinaldo debería calcularse sobre los montos efectivamente percibidos. No puedo evidentemente adelantar criterio, pero pensaría que si la empresa pues ha tomado la decisión de pagar ese dinero, digamos, llamémosle, por decirlo así, entre comillas, por fuera, ¿verdad? No por dentro de la planilla, pues es probable que la intención sea pagar el aguinaldo sobre el monto efectivamente reportado a la caja, pero como les decían, en nuestro país, con el derecho laboral que tenemos, cualquier juez de la República pues va a estar de acuerdo eventualmente en señalar que ese dinero, al ser pagado como una contraprestación al servicio prestado, va a ser salario, aunque el patrón no lo haya querido considerar así, y por lo tanto debió haberse tomado en cuenta para el cálculo del aguinaldo. Don Marco Arias, tenemos varias consultas aquí a través, bueno, del Facebook que estamos evacuando. Dice don Olger Alejandro Brenes. ¿Cómo Colega, distinguido colega ya de Tejar del Guarco, un de saludo Tejar del Huarco? especial a don Olger. Olger, que siempre está en sintonía del abogado en su casa. Don Belisario, la consulta de don Olger del día de hoy, que es digna de destacar. ¿Cómo corroborar el salario en especie? Saludos, colegas. Buena pregunta. Sí, el salario en especie es de dolor de cabeza, digamos, de todos los días para patronos y trabajadores. Por un lado, el Código de Trabajo indica, pues, que, o deja ver que debe ser un acuerdo entre patrón y trabajador, ¿verdad? Definir cuánto es el salario en especie. Y por otro lado, también el Código de Trabajo establece que en caso de no haberse pactado ningún monto o porcentaje entre las partes de cuánto corresponde el salario en especie, entonces existe una presunción legal de que el salario en especie corresponde al 50% del salario. Estamos diciendo que si una persona, por ejemplo, tiene un ingreso mensual líquido de 500,000 colones y tiene un salario en especie, nos llamémosle vivienda o vehículo o celular, ¿verdad? Que las partes no establecen cuánto porcentaje de su salario corresponde a ese beneficio en especie, la ley presume que es un 50% y por lo tanto en este caso, si son 500,000 salario líquido, serían 250,000 de salario en especie. Sin embargo, sí hemos visto ya en los últimos años, ya bastantes años, jurisprudencia de nuestros tribunales y laborales y la sala segunda, diciendo pues que en ocasiones esa presunción puede resultar desproporcionada. Si, por ejemplo, yo le pago al trabajador un teléfono celular que tiene un valor mensual, el recibo, ¿verdad? De, no sé, 35,000, 40,000 colones, y la persona tiene un salario de 800,000 colones, pues no será proporcional atribuirle un 50%, ¿verdad? De ese salario líquido, por concepto de salario en especie, únicamente por el tema del teléfono celular. Entonces, lo que hemos estado viendo es que los jueces, cuando estos casos llegan eventualmente a litigio, lo que hacen es pues una ponderación de cuánto era el salario de la persona, cuánto le representaba ese salario en especie mensualmente, y buscan ahí, inclusive dependiendo del tipo de beneficio, pues con un peritaje, ¿verdad? El porcentaje del salario que se considera pues justo y razonable para ese caso en particular, atribuírselo a ese salario en especie. Por lo tanto, no es una pregunta, digamos, fácil de responder en todos los casos, y lo más sano para todos es que se pacte entre las partes cuánto corresponde o cuánto porcentaje de mi salario líquido va a estar representado por ese salario en especie. Licenciado Marco Arias. Marco Arias, ¿verdad? Marco Arias. Marco Arias. Sí, señor. De, ¿qué es? BDS Asesores. BDS Asesores, así es. Pero aquí tengo una pregunta de un futuro colega. Dice, yo soy estudiante de Derecho, trabajo para una oficina de abogados, pero me tienen por servicios profesionales. ¿Tengo derecho a recibir aguinaldo? Ahí la tiene, don Marco. Uno de los grandes problemas en nuestro país, don Belisario y Denis, en temas laborales, definitivamente es
la mala clasificación de una persona como servicios profesionales, llamémosle entre comillas, y trabajador. La modalidad de servicios profesionales realmente es una modalidad o esquema de trabajo o de servicios que no está expresamente regulado en nuestro país, casi que podemos decir que es una especie de invento, ¿verdad? Para regular una relación que debería ser completamente distinta a una relación laboral. Una relación de servicios profesionales puede ser entre un cliente y su abogado, entre un cliente y su dentista, la persona que se le pagó una suma de dinero para arreglar el jardín, porque es un profesional, ¿verdad? Jardinero que llega y lo hace y yo no le doy ningún tipo de instrucción, ni lo estoy mandando, ni diciendo qué hacer, ¿verdad? Y el esquema laboral o el contrato de trabajo, ¿verdad? Está pensado para aquellas personas pues, que prestan un servicio de manera personal a cambio de una remuneración y bajo la subordinación jurídica del patrono. Es decir, que el patrono puede decirle qué hacer, puede vigilarlo, puede sancionarlo, etcétera, y que generalmente conlleva pues un trabajo regular, con un horario de trabajo, con un ingreso mensual, con uniforme, con oficina, con correo electrónico de la compañía, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones los ahorros, llamémosle, que se pueden lograr con un contrato por servicios profesionales, hacen que muchas organizaciones, patronos y empresas busquen aplicar este tipo de esquema para un tipo de puesto o de servicio o labor que realmente debería ser un contrato de trabajo. Entonces, perdón, se contrata una persona para trabajar de lunes a viernes, medio tiempo, 3/4, un tiempo completo, ¿verdad? Pero le pago por servicios profesionales, nuevamente entre comillas, y le pido que me facture y todo lo demás. Eso, en buena teoría, un contrato por servicios bien hecho y establecido en un caso donde efectivamente exista una relación de servicios, no está regido por el Código de Trabajo, ni le aplican derechos y garantías como salario mínimo, jornadas, aguinaldo, vacaciones, etcétera, de nuevo porque no es un contrato laboral. Sin embargo, cuando estamos ante un caso de estos donde la relación probablemente sea laboral, pero no se estableció así, ¿verdad? Entonces, muy probablemente la persona no va a recibir pago de aguinaldo y lo que tendría que hacer es plantear un reclamo, ya sea en sede administrativa con el Ministerio de Trabajo o en sede judicial en los juzgados de trabajo, para reclamar que aunque su contrato se firmó como uno de servicios profesionales, en la práctica y con base en lo que llamamos el principio de primacía de la realidad en materia laboral, en realidad su contrato debió haber sido un contrato laboral. Y un juez le puede aplicar ahí el Código de Trabajo y las demás normas laborales para que esas personas se reconozcan todos los derechos y garantías que en su momento debió recibir, pero por una mala clasificación y un mal manejo de su relación, no se le dieron en su momento. Bien, muchísimas gracias al licenciado Arias. Dice don Olger Brenes también, dice, entiendo que los servicios profesionales están definidos en el Ministerio de Hacienda. Sí, bueno, ahora con el CABIS, ¿verdad? Que todo esto entra y hay que delimitar, pues sí, efectivamente ahí están definidos los servicios profesionales. Categorizar, diría yo más bien, don Belisario. Porque, bueno, el CABIS lo que viene es ordenar un poco la casa de muchos contribuyentes. Si bien es cierto, es una tramitología, es todo un espacio para un tema, don Belisario. Bueno, don Carlos Vargas nos ofreció precisamente uno de los expertos para poder hablar de eso en algún momento aquí en El Abogado en su Casa, ahora durante el mes de diciembre. Ahora bien, tenemos otras preguntas. Una de ellas de doña María Calderón, quien le agradecemos su pregunta. Dice, muy buenas noches. ¿A partir de cuánto tiempo tiene una persona derecho al aguinaldo, don Marco? Ok, como decíamos ahora al inicio, una vez que una persona cumpla un mes de trabajar al servicio del mismo patrono, ya adquiere el derecho de recibir pago de aguinaldo, sea cuando se le despida o renuncie, o cuando llegue el corte del 30 de noviembre de cada año y se genere ahí sí el derecho al recibir el pago del aguinaldo durante los primeros 20 días de diciembre. Ese es el único requisito que establece nuestra legislación para cualquier trabajador, es que al menos haya trabajado un mes al servicio del mismo patrono. Consultas que llegan a través del WhatsApp. Bueno, dice, saludos, un excelente espacio, los felicito, les envío muchísimas bendiciones. No tengo el nombre del dato, pero le agradecemos de corazón. Muchísimas gracias por su mensaje de buenos deseos. También nos indican otra pregunta por acá que dice, ¿cómo se calcula el aguinaldo si recibe un aumento salarial en el mes de octubre? El salario no varió en los 9 meses anteriores. Ok, aquí es cuando el aguinaldo, Denis, se convierte en un promedio, ¿verdad? Para la persona que trabajó durante los 12 meses del 1 de noviembre al 30 de diciembre y siempre recibió, por ejemplo, el mismo salario,
el aguinaldo va a ser el equivalente a un mes salario, ¿verdad? Pero si la persona tuvo, como vimos ahora, alguna afectación en su continuidad, o sea, por suspensión o incapacidad o una reducción de jornadas, su aguinaldo va a disminuir proporcionalmente en ese monto. Al igual que si la persona tuvo, por ejemplo, un aumento de salario, entonces ese aguinaldo va a haberse incrementado un poco, ¿verdad? Porque durante los meses en el periodo que estuvo el salario pues un poco más alto, eso va a impactar positivamente el aguinaldo. Entonces, el caso de esta persona, ¿verdad? Que nos escribe, si en octubre tuvo un aumento, entonces los salarios de noviembre a septiembre van a ser el monto que tiene anteriormente para el cálculo de aguinaldo, y octubre y noviembre van a subir un poco con su aumento, ¿verdad? Y a la hora de dividir eso entre 12, pues va a tener un impacto positivo, ¿verdad? No mucho, porque son solamente 2 meses de 12, ¿verdad? Que se toman en cuenta, pero sí ciertamente un pequeño impacto positivo en el aguinaldo de la persona. Perfecto, tenemos otras consultas a través del WhatsApp y además de Facebook Live que los invitamos a participar e interactuar con nosotros. Si va desde su casa, carro, son las 9:31. Nos encontramos totalmente en vivo en El Abogado en su Casa y CRC 89.1 Radio, en donde nos pueden conseguir ya sea también como CRC TV en las diferentes cableras a nivel nacional, como canal 49.1 digital, canal 38 Teleplus digital, canal 54 Plus TV, canal 549 Cabletica Digital y canal 76.4 Cablevisión de Occidente. Esos son los cableras que nos pueden acompañar como CRC TV y El Abogado en su Casa. De la misma manera nos pueden acompañar a través del Facebook Live, ya sea como El Abogado en su Casa, o bien Denis Solano, o bien Belisario Solano, que están retransmitiendo todos estos programas. De la misma manera, vamos a ver, tenemos una consulta por acá, dice Marlene Cepeda. Buenas noches, ¿cómo funcionan los contratos laborales? ¿Realmente tienen respaldo el patrono? Don Marco, no sé si podemos abarcar esa consulta por ahí. Sí, no estoy muy seguro si entiendo bien la consulta de la oyente. ¿A qué se referirá con si tiene respaldo el patrono? En nuestro país, no sé si también la pregunta va por ahí. Sí, el patrono. En nuestro país existe algo que se ha denominado con el paso del tiempo y con la jurisprudencia laboral el contrato de realidad, que lo que básicamente significa es que aunque no exista un contrato de trabajo escrito, que debería existirlo, ¿verdad? Que la ley lo obliga en el 99% de los casos, ¿verdad? Y aunque no lo obligara, es recomendable, aunque la persona pues no tenga contrato escrito, si estuvo trabajando y estuvo recibiendo un salario, probablemente va a hacer un contrato de trabajo, y el hecho de que no exista ese contrato escrito no le impide, ¿verdad?, reclamar algún tema o algún derecho laboral en su momento. Más bien para el patrono es recomendable tener contrato de trabajo, no es ventajoso para el patrono, digamos, elegir no tener contratos escritos, pues más bien se expone luego a reclamos y a riesgos en caso de un proceso judicial. No sé si tal vez por ahí es la pregunta de la oyente, porque sí, no me quedó muy claro cuál era su intención. Perfecto, también un saludo muy especial para nuestra directora de CRC 89.1, doña Hilda González, quien es la directora de información y de los compañeros de noticias, que los pueden escuchar todos los días, ya sea en edición matutina o bien en horas de mediodía. Un saludo muy especial para don Federico Meneses, y vamos a ver, tenemos otras consultas que me indica don Javi Esquivel. Dice, ¿cómo se calcula el aguinaldo en el sector público? Dice una consulta aquí a través del WhatsApp. Ok, para sector público sí existe pues una ley separada, aunque realmente opera bajo el mismo principio, y el cálculo es básicamente igual. La única distinción que existe es que en algunas instituciones, principalmente el gobierno central, el periodo que se toma en cuenta no es del 1 de noviembre del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente, sino que es del 1 de noviembre al 31 de octubre del año siguiente. Es decir, va un mes atrasado, por decirlo así, el cálculo de aguinaldo, pero al final de cuentas es el mismo cálculo. Una doceava parte de los salarios percibidos durante ese periodo. Recordarle a todas esas personas que nos encuentran escuchando a través de el radio y tienen alguna consulta mientras van en camino a su hogar, el WhatsApp es 8666-8916. Ahí pueden evacuar cualquier consulta con el licenciado y especialista don Marco Arias del bufete BDS Asesores. Al igual tenemos otra pregunta por acá
del WhatsApp dice, la pregunta es, ¿en qué casos donde existen viáticos para un trabajador se toma en cuenta a la hora de sacar el aguinaldo? Saludos. El tema de los viáticos es otro tema que se puede prestar para la polémica, para la controversia, pues generalmente utilizamos la palabra viático de manera muy general, ¿verdad? Y pues realmente existen distintos tipos de pagos que el patrono puede hacer a su trabajador y no todos son salariales, ¿verdad? Generalmente cuando aquí en Costa Rica hablamos de viáticos, casi que siempre hacemos referencia al pago que hace el patrono a un trabajador para efectos de traslado, hospedaje y alimentación, ¿verdad? Cuando tiene que hacer algún tipo de gira o viaje para temas de trabajo. Realmente realmente va a depender del manejo que se le dé a ese viático que decimos para determinar si es o no salarial. Por un lado, ¿verdad? Si el trabajador está obligado a rendir cuentas de sus gastos y decir, bueno, yo me hospedé en este hotel o en estas cabinas, aquí están mis facturas del almuerzo, aquí está mi bitácora de kilometraje y la distancia recorrida y tengo que dar pues una justificación pormenorizada de mis gastos para justificar el dinero que me entregaron, ¿verdad? Y devolver el resto o la diferencia, o más bien que yo pagué de mi bolsillo y me lo están reintegrando. En realidad estamos frente a lo que se conoce como un reembolso de gastos, que no es un rubro salarial. ¿Por qué? Porque el trabajador no está recibiendo ningún beneficio, ni está viendo incrementado su patrimonio, ni recibiendo ningún ahorro por parte del patrono, sino que más bien estamos, como decimos, saliendo tablas. No estoy ganando, ni estoy perdiendo nada. Me están dando lo necesario para cubrir mis gastos relacionados con mi puesto de trabajo. Mientras que si el viático es una suma de dinero que se otorga de manera fija, periódica, y que no está sujeta a ningún tipo de justificación o respaldo por parte del trabajador, entonces estamos ante una figura, lo que es propiamente en sentido estricto un viático, y es así, va a tener naturaleza salarial. Digamos que yo le pago al trabajador, no sé, 20,000 colones por semana. Entonces, esos 20,000 colones por semana se multiplican, ¿verdad? O se suman durante el mes, se suman durante el año, y esos sí van a tener un impacto positivo en el aguinaldo de la persona, pues tengo que sumarlos o incluirlos dentro de los rubros salariales que tengo que sumar para calcular el aguinaldo. Gracias al licenciado Arias por todos estos consejos que nos está dando. Usted que nos está escuchando en CRC 89.1 Radio, nada más dígale al vecino, llame al amigo, llame al familiar, que aquí está el experto de BDS Asesores en el abogado en su casa, evacuando dudas referente al tema del aguinaldo, y que esta es la oportunidad para que usted pueda participar aquí en el abogado en su casa a través de las diferentes plataformas de redes sociales o bien al WhatsApp de CRC 89.1. Y siguen las preguntas, siguen reportando la sintonía, y también nuestro distinguido colega don Federico Meneses Sancho nos dice que si podemos hablar un poquito, don Marco, sobre el tema del pago del aguinaldo cuando la persona lo que tiene son dietas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de regidores municipales que tiene dietas, los mismos diputados que les pagan ciertas dietas, ¿ok? ¿Esos tienen aguinaldo o no tienen aguinaldo, Marco? Bueno, pues es un tema en el que realmente preferiría no andar mucho por temor a equivocarme, pues en realidad el manejo va a variar mucho dependiendo de qué tipo de servidor público estemos hablando, qué tipo de relación laboral, sea estatutaria, sea regida por el derecho común, ¿verdad? Estamos hablando, pero el principio o la respuesta va a ir siempre ligada a si el pago tiene naturaleza salarial, y las dietas pueden o pueden no tenerlas, ¿verdad? Eventualmente, dependiendo de nuevo del caso del que estemos hablando. Si tiene naturaleza salarial y cotiza para la caja y demás, entonces es un rubro salarial, entra en el cálculo del aguinaldo. Si no lo tiene, y generalmente la idea detrás de las dietas es que no sean salariales, al menos en el sector privado o en pagos, digamos, en el sector privado suelen ser así, ¿verdad? El sector público, de nuevo, puede variar, entonces estarán excluidas del pago del aguinaldo. Ok, perfecto. Sí, es muy importante determinar entonces cuál es la relación que eventualmente se determina. ¿Qué pasa, nos preguntan, con las empresas y patronos que no paguen el aguinaldo antes del día 20 de diciembre, licenciado? Ok, es una excelente pregunta. Generalmente, cuando hablamos de incumplimientos de parte del patrono, ¿verdad?
estamos hablando de que la persona tiene dos vías: acudir al Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, a plantear un reclamo, a buscar una especie de inspección de parte del Ministerio de Trabajo para que lleguen al centro de trabajo a determinar si hay algún incumplimiento y pues instar al patrono a que cumpla, o acudir a la vía judicial ya directamente a plantear un reclamo. Con el tema del aguinaldo, generalmente lo que vemos es un Ministerio de Trabajo un poquito más agresivo, más activo, llamémosle, ¿verdad? Como les decía al inicio del programa, el aguinaldo es uno de los derechos laborales por excelencia, ¿verdad?, que existe en nuestro país. Y pues, dado que muchas personas, por ejemplo, tienen que pagar pensión alimentaria, se entiende que es una época de más gastos, ¿verdad?, para la mayoría de la población. Entonces el Ministerio de Trabajo sí tiene un papel un poquito más activo y, digámosle, sale a la búsqueda más activamente de aquellos patronos que no cancelan el aguinaldo. Sí, aún así, y aunque se hace pues campañas de concientización, se insta a los patronos a que ahorren desde inicios de año ¿verdad?, para proyectar el pago de aguinaldos y demás. Lamentablemente todos los años tenemos algunos patronos, por dicha son los menos, ¿verdad?, al menos en el sector, lo que están en el sector formal, que no pagan aguinaldo o no lo pagan a tiempo. Y siempre vamos ya por mitad de año y demás, y todavía quedan una que otra empresa o una docena de empresas que todavía no ha cancelado el aguinaldo de sus trabajadores. Pero al menos el Ministerio de Trabajo sí tiene pues esa posición un poquito más activa en temas de hacer inspecciones. Lo que pasa es que al menos en la manera como está en este momento, pues redactada nuestra legislación laboral, el Ministerio de Trabajo pues no tiene herramientas legalmente hablando para, por ejemplo, aplicar una sanción directamente al patrono, sino que tiene que pasar por todo un procedimiento que requiere pues que se haga la inspección, que se haga una visita de reinspección o revisión, y si el patrono sigue incumpliendo, pues se eleva el caso a conocimiento de los juzgados de trabajo en un procedimiento llamado infracción a las normas laborales, para que al final de ese procedimiento el juez imponga la multa al patrono. Estamos hablando que esto puede tardar fácilmente un par de años en llegar desde esa visita inicial hasta eventualmente la imposición de la sanción. Pues como les decía, por como está redactada nuestra ley, el Ministerio de Trabajo no tiene las herramientas para aplicar directamente una multa o sanción a los patronos. Marco, tenemos más y más consultas a través del WhatsApp 8666-816 que nos llegan a través de CRC 89.1 Radio. Y una de ellas es: ¿qué sucede si el trabajador no me paga el aguinaldo? ¿A dónde debo acudir? ¿Qué instancia y qué proceso es? Si el patrono no me paga el aguinaldo, ¿qué instancia y cuál es el procedimiento que debo seguir, licenciado? Claro, como les decía, el trabajador tiene dos vías: la vía administrativa con el Ministerio de Trabajo o la vía judicial directamente. En el Ministerio de Trabajo yo diría que existen dos instancias o dos alternativas, mejor dicho, para cada trabajador. Por un lado, pues puede acudir a la unidad RAC o la unidad de conciliación del Ministerio de Trabajo a solicitar una audiencia de conciliación o de aclaración laboral para que se cite el patrono a esa audiencia y pues se busque llegar a un acuerdo para el reconocimiento de determinado derecho, en este caso el pago de aguinaldo. Esa instancia, sin embargo, para el patrono es voluntaria, no existe ningún tipo de sanción o penalidad para el patrono que no se presente a esa audiencia de conciliación o aclaración laboral. Y lo que hemos visto con el Ministerio de Trabajo cuando hemos estado por ahí es que nos dicen que la gran mayoría de patronos no se presenta a esas audiencias. La segunda opción, también en el Ministerio de Trabajo, es directamente una especie de denuncia ante el Departamento de Inspección para que el Departamento de Inspección de la zona que sea región central, sea Caribe, Atlántico, lo que sea, acuda al centro de trabajo a realizar una inspección, a pedirle cuentas al patrono para decirle: ok, demuéstreme el pago del aguinaldo a tiempo a sus trabajadores. Y como les decía en la respuesta anterior, si el patrono pues no cumple, ya se inicia ese proceso, ¿verdad?, de denuncia ante los tribunales de justicia para la imposición de una multa. Pero para que el trabajador pueda hacer valer su derecho del pago del aguinaldo, tendría que ser, como les digo, una audiencia de conciliación, la inspección, que realmente lo que busca es imponer una multa o al menos llevar al patrono, ¿verdad?, empujarlo a que cumpla con la ley. O si no, ya la segunda alternativa es acudir directamente a los juzgados de trabajo a presentar una demanda, ¿verdad?, por el no pago de ese aguinaldo. De el licenciado Marco Arias, quien está esta noche aquí en El Abogado en su casa en CRC 89.1 Radio, precisamente para evacuar todas las dudas referentes al tema del aguinaldo. Hay otra preguntita acá
que nos ingresa y nos dice, licenciado, ¿cuánto es el plazo que tengo yo para poder cobrar el aguinaldo en caso de que a mí no me lo paguen? Es decir, estamos hablando ahí de la prescripción para poder reclamar este derecho, licenciado. Exactamente. En materia laboral, don Belisario, la prescripción tiene la característica especial, ¿verdad?, de que no comienza a correr hasta que no finalice la relación laboral. Entonces, mientras esté vigente la relación laboral, yo voy a tener, digamos, el cronómetro en cero para efectos de la prescripción. Si a mí no me pagan el aguinaldo en el periodo 97, 98, que yo era trabajador y sigo laborando para el mismo patrono, ¿verdad?, 23 años después, yo todavía puedo ir a reclamar ese aguinaldo en sede judicial, ¿verdad?, porque, como les digo, mientras esté vigente la relación laboral, no comienza a correr el plazo de prescripción. Una vez que la relación finaliza, sea por renuncia, por despido, por pensión, por fallecimiento del trabajador, etcétera, ahí sí comienza, ¿verdad?, a correr el reloj, como decimos, y el trabajador va a tener el plazo de 1 año contado a partir de la fecha de finalización de la relación laboral para plantear su reclamo, su demanda, para hacer el cobro del aguinaldo o cualquier otro extremo o derecho laboral que se le haya quedado debiendo, la persona pues considere que se le deba. Eso me da pie a una pregunta más que me sale a mí, esta es mía. Una pregunta para don Marco, de mi parte. Don Marco, ¿qué consejo le daría usted a los patronos que tienen trabajadores que datan de 15 años, 20 años de servicio continuo? Si usted mismo nos está diciendo de que podrían cobrar ¿cómo se llama? Los aguinaldos de los últimos 15, 20 o todo el tiempo de la relación laboral, ¿qué consejo le podemos dar a la parte patronal precisamente para evitar el día de mañana un reclamo y no tener cómo defenderse? Ok, primero, siempre con patronos, a menos de mi parte, lo que siempre les digo es muy normal que en una relación laboral que lleva años, ¿verdad?, entre más años lleve, pues es más probable y más común que haya algún problema, algún inconveniente, algo que no se reconoció, que no se pagó, que por error se omitió, ¿verdad? Eso es extremadamente normal en nuestro país, ¿verdad? Es una legislación pues compleja, no se pretende ni se espera que todo patrono o todo trabajador conozca a cabalidad el derecho laboral, y por lo tanto es bastante común. ¿Qué es lo que siempre recomendamos a nuestros clientes, a los patronos en general? Que documenten adecuadamente todas sus prácticas, todas sus decisiones, para que dentro de X cantidad de años, ¿verdad?, no les venga a pegar el boomerang en la cabeza, ¿verdad?, por no haber documentado adecuadamente una decisión, ¿verdad? Y evidentemente, pues que con el paso del tiempo, que también es una recomendación que damos constantemente, no se descarten documentos, acuerdos, acciones de personal, contratos y demás, por más viejos que sean, ¿verdad? Cuando ya han pasado mucho tiempo, generalmente lo que se recomienda es, bueno, si usted no tiene espacio, no, ¿verdad?, necesita eliminar documentos, digitalícelos, ¿verdad?, escanélos y tenganlos guardados en un archivo digital, porque la caja del seguro o el trabajador eventualmente le pueden ir a usted a reclamar algo respecto de un tema de hace 15 años que usted ya había dado por muerto, ¿verdad? Y que ¿cómo se llama? Ahora usted no va a tener respaldo porque usted destruyó los documentos que tenía en su momento. Entonces, esas son de las dos recomendaciones principales: documentar adecuadamente, todo por escrito, ¿verdad? En materia laboral, el dicho de los papelitos hablan, tiene mucho de cierto, y también, pues, guardar toda esa documentación independientemente del tiempo, y ya eventualmente, si es necesario, pues digitalizarlo para efectos de preservación, pero no descartar o eliminar ninguna documentación, ¿verdad?, bajo la premisa o la suposición de que ya no lo va a ocupar o ya pasa mucho tiempo y nunca me van a reclamar sobre eso. Bien, continuamos aquí en El Abogado en su Casa. Estamos por CRC 89.1 Radio, hoy con el tema del aguinaldo. Don Belisario, hay una de las preguntas que, nada más aprovechando el mismo tema del aguinaldo, no va dirigida para el invitado, sino más bien va dirigida para usted, don Belisario. ¿Cómo es que opera el pago del aguinaldo en pensiones alimentarias y en menores de edad? Bueno, en pensiones alimentarias, nada más, recuerden que se paga una cuota igual al monto de la pensión que se viene cancelando. Ahí no es un tema proporcional, ahí no es de que yo tuve pensión ahora en el mes de noviembre, que me impusieron la pensión y que solo puedo pagar entonces un 12avo del aguinaldo. No, igual hay que pagar en diciembre, antes del 20, la cuota extraordinaria por concepto de aguinaldo. Tenga o no tenga trabajo, tenga o no tenga ingreso, tenga o no tenga suspensión laboral,
la cuota que esté fijada por el juez de pensiones alimentarias es el mismo monto que usted tiene que pagar por concepto de aguinaldo antes del 20 de diciembre. Perfecto, don Belisario, creo que hay otra pregunta a través de WhatsApp que es, ¿el promedio salarial que se utiliza para el cálculo del aguinaldo es con o sin rebajas de cargas sociales? Don Marco, creo que ahí me podría ayudar. Claro, de hecho, pues, si queremos hablar más correctamente, en realidad no es un promedio, es una sumatoria de todos los salarios recibidos del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente. Entonces, no es necesariamente un promedio, es una sumatoria de aguinaldos, perdón, de salarios, y la suma que se toma es el salario bruto, sin rebajos de cargas sociales, renta, ni ningún otro rebajo que corresponda. Si tengo un salario de 400,000 colones, ¿verdad? Brutos, se toman 400,000 colones, no 300 y pico, una vez que le aplico cargas sociales. Así que podemos aprovechar todas las consultas que ustedes estimen pertinente. Hay otra consulta que llega a través de WhatsApp y es, ¿puedo yo en algún momento perder mi derecho al aguinaldo, don Marco? No, el aguinaldo es uno de los derechos laborales que tiene más protección junto con las vacaciones, ¿verdad? Se conocen como los derechos irrenunciables en materia laboral, e independientemente de que, por ejemplo, una persona cometa una falta grave que lleve al despido sin responsabilidad patronal, ¿verdad? Esa persona no va a perder el derecho al pago del aguinaldo. Estamos hablando desde situaciones pues relativamente comunes como ausencias injustificadas, algo por el estilo, o hasta faltas más graves, que la persona pues incendió el local, ¿verdad? Y se perdió todo. Aún así esa persona, aunque la despidan, ¿verdad? Eventualmente la denuncian penalmente, aún así va a tener derecho al pago del aguinaldo, ¿verdad? Como cualquier trabajador, y también vacaciones, como decía, porque son los dos derechos laborales irrenunciables por excelencia. Bien, continuamos aquí en el abogado en su casa. Eh, no sé si ya esta pregunta la hicieron desde el principio, pero está en el tapete también. ¿Me pueden embargar el aguinaldo, don Marco? Sí, hasta un 50% del monto correspondiente. De hecho, cuando se ordena un embargo, sobre todo si es por pensión alimentaria, ¿verdad? La misma autoridad del juez de familia, al firmar la orden de embargo, va a decirle al patrono que tiene que retener una mensualidad, ¿verdad? Al trabajador y una cuota igual o equivalente a esa, como decía don Belisario, por concepto de aguinaldo. Entonces, a mí me rebajarían tanto el aguinaldo, ¿cómo se llama? Perdón, el salario mensual que estoy recibiendo por concepto de pensión y también el aguinaldo por concepto de pensión y me lo pueden bajar hasta un 50%. Con otro tipo de embargos, ¿verdad? Por ejemplo, embargos por deudas civiles o comerciales, temas financieros, bancarios, tarjetas y demás, ya no de pensión alimentaria. Sí es posible embargar el aguinaldo, pero se necesita una orden judicial expresa que lo ordene. El aguinaldo como tal que recibe el trabajador en el mes de diciembre no va a estar automáticamente sujeto a embargo por existir una orden de embargo al salario ordinario de la persona. Tiene esta distinción respecto del manejo del aguinaldo para efectos de pensión alimentaria. Así es, don Belisario. También un saludo muy especial a don Andrés Brenes de Jacopi y a su querido padre, don Jorge Brenes, quien se les tiene un aprecio y un cariño muy especial. Don Belisario, nos quedan los 2 minutos restantes del programa. Bueno, quiero agradecerle a doña Karen Castro, quien es la realizadora de este contenido del día de hoy, y además a don Marco Arias. Muchísimas gracias, don Marco. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones que deben llevarse las personas en relación a este tema el día de hoy? Con mucho gusto, Denis, don Belisario, para servirles, encantado de estar aquí con ustedes. Realmente con el tema del aguinaldo, lo que todos sabemos es que representa tanto un gran derecho para los trabajadores que todos esperamos con ansias en el mes de diciembre, como un reto importante para los patronos, ¿verdad? Que deben prever ese egreso, ¿verdad? De dinero, ese flujo de caja que en el mes de diciembre se hace complicado, ¿verdad? Muchas veces se olvida que uno se toma en cuenta que yo tengo que pagar una o dos quincenas en el mes de diciembre, ¿verdad? O semanas, dependiendo de la modalidad de pago, más el aguinaldo, y ya en enero tengo que pagar otra vez salarios. Entonces, definitivamente es una época de mucho gasto también para patronos, por lo que una de las principales recomendaciones que se puede dar en este tema es que para evitar riesgos y contingencias,
aunque la ley no lo exija, es recomendable ir haciendo una provisión del aguinaldo, ¿verdad? A nivel contable, a nivel digamos, de flujo de caja de las empresas, y guardando ese dinerito desde el mes de enero, ojalá, para que no me tome por sorpresa en el mes de diciembre, ¿verdad? Estar yo el 20, 25 de noviembre, ¿verdad? Sudando frío de que no sé si voy a tener el dinero de aquí al 20 de diciembre cuando tengo que pagarlo. Entonces, ir haciendo pues esa provisión de aguinaldo siempre es recomendable, dado que me va a evitar muchos problemas, y por supuesto que hacer pago completo y oportuno del aguinaldo me va a evitar también un dolor de cabeza, la visita a un inspector del Ministerio de Trabajo y eventualmente denuncias en sede judicial, porque ciertamente es uno de los derechos que los trabajadores también más valoran y más protegen, y que más fácilmente puede llevar a reclamos o denuncias en caso de pues, pago tardío, pago incompleto o no pago del todo. Sin duda, don Marco. Don Belisario, esas últimas recomendaciones y conclusiones del día de hoy. No, pues agradecerle a nuestro invitado de honor de esta noche aquí en El Abogado en su Casa. Todas las dudas, todas las inquietudes que tengan sobre el aguinaldo, pueden perfectamente seguir haciéndolas en la página de Facebook del Abogado en su Casa, o bien en elabogadoensucasa.com. Así es, don Belisario, nada más yo quería dar dos pequeños anuncios en relación al equipo del abogado en su casa. Ya se está preparando el primer taller para todos los abogados y abogadas que estén interesados en participar en relación a derecho penal, que estará a cargo del máster don Eduardo Acuña. El tema por definir será causas de justificación y otros fenómenos en la tipología del delito, en donde también se expondrá la penalización de los conflictos familiares a partir del abordaje del licenciado Belisario Solano, y otros temas que serán bastante relevantes para todos y todas. Al igual que queremos invitarlos para que el día jueves nos acompañen con lo que es la licenciada Fiorella Elizondo, en donde vamos a analizar lo que es el abordaje que debe darse cuando en los cobros judiciales hay un acoso o un acecho por parte del acreedor. Ese va a ser el programa del día de jueves de 9 a 10 de la noche. Agradecerles que nos acompañaran el día de hoy e invitarlos también que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, tanto Facebook como en Instagram. Este fue un programa más del Abogado en su Casa. Continúe con la programación regular de CRC 89.1 Radio. Feliz noche.